Buenas tardes, mi nombre es Díaz Aguilar Vanessa Viridiana de cuarto B de Enfermería y yo les voy a hablar sobre el cálculo diferencial. El cálculo diferencial determina el cambio de objetos según sus variables a través de derivadas, al igual que es una rama de matemática que permite resolver diversos problemas donde el cambio de las variables se puede modelar en un continuo numérico para determinar y permite observar y describir la realidad. Sirve para conocer y predecir las órbitas de los planetas, al igual que en otros temas, como por ejemplo las corrientes marinas, la dinámica de los atmósferas, etc. La historia de cálculo diferencial se basa en el siglo XVII con los trabajos de Isaac Newton, cuando estudiaba algunos problemas de desplazamiento o movimientos de objetos. Se sabe que en 1666 Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de este índole, al igual que fue el quien inventó su propia versión de cálculo, con el simple objetivo de explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Gracias a Newton existe el método de las fluxiones, el cual se considera a la curva como la trayectoria de un punto que fluye, y el filósofo y matemático alemán Gottfried realizó investigaciones similares e ideando símbolos matemáticos que hasta el día de hoy se utilizan y sirven mucho para nosotros. También Leibniz, sus resultados sobre el cálculo integral fueron publicados en 1864 y 1686, con el nombre de Calculus Summatorius. En el cálculo diferencial juegan un papel fundamental los conceptos de función, la cual fue introducida por Leibniz y su concepto la definió Jacob Bernoulli. Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo, pero se presenta un eslabón en una larga cadena la cual fue iniciada hace muchos siglos. Los trabajadores de Newton fueron motivados por sus propias investigaciones físicas, mientras que Leibniz conservaba un carácter más geométrico. Algunas aportaciones de las culturas antiguas en el cálculo diferencial fue: en India sus personajes importantes son Aryabhata, 499 después de Cristo, y Bhaskara II. Sus aportaciones fue en la primera numeración y los números negativos. Incluyeron el número como el nulo, el cálculo de la deducción y utilizaron la numeración de base, pero se basaron más en la astronomía, aunque sus aportaciones se encuentran en periódicos muy aislados entre los siglos 7 y 8 a.C., centrándose en la geometría para poder hacer sus construcciones. En Babilonia desarrollaron una escritura basada en símbolos escritos en arcilla, y en esas mismas tablas hacían cálculos matemáticos. Ellos estudiaron las estrellas y desarrollaron las medidas de tiempo, dividieron los años en 12 meses, determinaron los 12 signos zodiacales, las 12 horas del día, las 12 horas de la noche, los 60 segundos de los minutos y los 60 minutos de la hora. Para ellos, su número más importante era el 12 y sus múltiplos hasta llegar al 60. Por ejemplo, esta era las tablas. En Mesopotamia empezaron el uso intensivo de la agricultura y se basaron en la geometría, numeración y en la astrología. Medían el tiempo por medio de la posición del sol y los astros y la geometría para la construcción de sus palacios, como el de Nimrud y Nínive. Por ejemplo, esta es su escritura. En China aportó la creación del método del elemento celeste, desarrollado por Zhou Shiji, con el cual es posible la resolución de raíces enteras y racionales, e incluso hasta decimales. Los mayas desarrollaron un sistema de numeración perfecto con base en el número 20, es decir, era un sistema vigesimal, una perfecta astronomía y también el uso exacto de geometría para poder construir sus templos. Este era su número. Los griegos dieron el mayor avance a las matemáticas con el uso perfecto de la geometría usando la lógica. Después, la academia más importante de la escuela pitagórica, fundada por Pitágoras, el cual fue ahí donde se dio a conocer el teorema de Pitágoras. Las gráficas de cuadranturas en las matemáticas son cuadratura de la parábola.
que es el segmento parabólico del área interior limitada por la parábola y una línea. La cuadratura del triángulo equilátero, el cual se deben tener dos polígonos regulares y se podría pasar el triángulo al cuadrado dividido en 5 partes o también en 4 partes. La cuadratura en espiral. Se describe en un punto material que se mueve con velocidad uniforme a lo largo de una semirrecta que gira con velocidad angular, uniforme y alrededor de su extremo. Aquí hay algunos ejemplos. Y la cuadratura del círculo, el cual se desarrolla calculando la superficie de un círculo sacando el promedio de las áreas de dos polígonos regulares y uno es inscrito y otro circunscrito. Aquí está su ejemplo.